Errat, la mesa de editores esta mañana acá en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? No ha pasado ni una semana desde que asumió José Antonio Kast y ya hay una polémica que se está intentando apagar. El anuncio del presidente sobre indultar a uniformados condenados en el estallido del 18 de octubre. Es un tema que divide a Chile Vamos y, como dicen algunos, distrae de la llamada agenda del gobierno de emergencia. Acá les cuento por qué. Vamos a hablar de eso. Marily Luders, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un número alto. Solamente en materia económica y fiscal, más de 50 medidas o revisiones de la actual situación han salido del Ejecutivo como anuncios desde el miércoles en la noche. Imagínense, tan poquitos días. Anuncios que el sector privado espera expectante los detalles. Lo que ya sabíamos, lo que salió en el camino y se coló en el debate. Más de 50 medidas. Ya, partamos por eso, que va a ser una parte sustantiva de todo eso, va a ser una ley ómnibus, o como dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, The Big Beautiful Bill, como le puso Donald Trump, al mismo concepto, una ley que trae, una ley miscelánea. Miscelánea, sí. Es que tenemos ahí la versión argentina, la gringa y todo, la miscelánea. Saquemos la calculadora del Excel. 40 medidas económicas vienen del llamado proyecto de reconstrucción anunciado el sábado. Esta gran ómnibus. Harto que digerir porque van desde anuncios repetidos en la campaña hasta algunas novedades. A esto hay que sumarle que el domingo los ministros de Economía y Minería, Vivienda y Cancillería se desplegaron a páginas completas en los principales medios de prensa, escrita y en algunos de los programas políticos, incluyendo nuestro querido Mesa Central acá, donde Iván entrevistó al ministro de Hacienda. De ahí salieron otro número de medidas, o más bien revisiones de actuales situaciones. Le sumamos el oficio de recorte del gasto fiscal que se firmó ayer y salpiquemos los puntos de prensa nuevos, y es literalmente un mar de medidas económicas que tiene el sector privado, tratando de entender cómo moverse y qué es lo que tienen que esperar, porque la verdad es que hay cosas como este paquete tributario variopinto que podemos explicar después, el mayor subsidio laboral de la historia, hasta normativas súper puntuales específicas de proyectos. Claro, convengamos que el concepto sequía legislativa en este caso no se va a poder ocupar. No. Ahora, sí partieron por, quizá lo va a contar de todas maneras la Paula después, pero partieron por un paquete de urgencias y de proyectos a nivel de seguridad, en el Congreso, y todo esto vendría un poquito después. Inundaron la agenda, la pregunta es ¿por qué? Y mucha de la explicación tiene que ver en parte por el tema que va a tocar la Paula, que de alguna manera los indultos sacaron un poco el eje, entonces se optó por inundar, digamos, de medidas económicas y empezar a ordenar este panorama. Ahora, hay algo interesante, ¿no les llamó la atención que durante todas las campañas y en todos los gobiernos anteriores se hablaba del plan 100 días? Sí, acá el 90. Claro, acá era 90, pero... Lo cortaron, sí. Era Claro, 100 también. Era 100, pero sí. Después hay muchos documentos dando vueltas, tienen que haber llegado, pero ayer me mandaron, no sé, como 3 versiones de este plan 90 que estaba liderando Bernardo Fontaine, Claro. pero que finalmente comunicacionalmente no se presentó como tal, sino que se dividió en estos tremendos paquetes económicos, etcétera, y luego ahora en una agenda de seguridad intensa. O sea, se hizo otro despliegue de lo que se esperaba originalmente. Ya, volvamos a los anuncios económicos. Primero, hay bastante fe en que salga más o menos rápido este proyecto. Se espera que antes de fin de mes se presente este ómnibus. Y sin embargo, el ómnibus. Sin embargo, hay cosas que ya sabemos. A ver. Vamos a ver, lo que sabemos, lo que se nos coló y lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es el detalle del bullado recorte del 3%, que ya tiene un mandato firmado, y si quieren detalle, realmente el oficio es bien interesante. Es un oficio que se llama circular, que no se manda a un ministerio en particular, sino que a muchos. Les llegó el correo a 270 destinatarios ayer. Sí, tiene como 6 páginas, no, tiene como 3 páginas de destinatarios. De destinatarios, claro. Sí. Y el fondo está lleno de timbre al final, etcétera. Básicamente hay un mensaje que no se ha resaltado lo suficiente, es que les dice que la Dirección de Presupuestos ya ha identificado múltiples espacios de ajuste, incluidos abusos, malas prácticas y eficiencia. O sea, les manda a decir que van a ser informados de estos espacios en reuniones con el ministro de Hacienda o con la DIPRES, con cada ministerio. El mensaje, es decir, ya vamos con una agenda, no es que les vamos a preguntar a ustedes realmente qué es lo que... Ellos ya sugieren que cortar. Ah, perfecto. Y dan una lista de recomendaciones para llegar a esa reunión bien preparado, que tiene una pinta de bilateral como la de Piñera. Primero,
hay que revisar los contratos de servicios, incluido el del aseo, por ejemplo. Revisión de abusos funcionarios, detener todo concurso y nueva contratación que no se encuentre finalizada. O sea, si una persona que está como en la última fase, eso se para. detiene, sí. No hay que renovar los cupos de funcionarios acogidos a retiro. No se puede reemplazar a los funcionarios por enfermedad, salvo pre y postnatal y enfermedad de hijo menor de 1 año. Hay que revisar las suscripciones y ojo que también hay que revisar las cuotas de organismos internacionales. De nuevo, que ha sido un tremendo tema. En este oficio vienen varias cosas. Otra es que se va a revisar los contratos de servicios de estudios e investigaciones, por lo tanto también encuestas, análisis, ese tipo de cosas. Así que ahí tenemos ese bien detallado, está en marcha, el ministro ha dicho que es un 3%, obviamente en algunos casos hay excepciones, más los 1.000 adicionales. Claro, y eso da un recorte de más o menos 4.000. Y ahora, el plazo para contestar es perentorio, es este viernes. Este viernes. El viernes 20. Pero eso es interesante que lo que dicen ahí dice, tenemos algo mapeado, no es que le estén pidiendo que entren. No es que empiecen a... Claro, Ahora veamos lo que no tiene tantos detalles, porque... claro, perdona, y eso no tiene nada que ver con la ley, eso es... el Ejecutivo por sí ya antecede. El Ejecutivo lo decide y así. Pero ahora viene el fondo lo que ya podría ser materia de ley o de medidas administrativas. Lejos lo que más genera interés es el tema tributario, lejos, que cuenta con al menos 5 rebajas y otras compensaciones. Dado que hay que manejar el delicado equilibrio entre reactivar y sostener las finanzas públicas, cada coma de estos proyectos tributarios tiene importancia y tiene muy ansioso al sector privado. Las rebajas de impuestos son 5. La baja del impuesto a las empresas, el fin temporal del IVA a la vivienda, que era algo que estaba en algunos borradores de los 90 días, pero no había ni una certeza que fuera a ser prioridad. O sea, era algo latente. Sorprendió bastante a la construcción, que lo había pedido, pero de ahí a que saliera como prioridad. La eliminación de las contribuciones para los adultos mayores, el impuesto a las ganancias de capital, que probablemente va a tener su polémica, pero es importante para el crecimiento, y las compensaciones está la ventana para repatriar capitales y el régimen de donaciones atractivas. Donaciones y herencia. ¿Cuánto espacio hay para llevar todas estas medidas? Ya, veamos. El Estado estaba clarísimo con el tema de la baja al impuesto corporativo. Ahí la sensación es que hay consenso, que se lo van a aprobar, que estamos lejos de la OECD, etcétera. Sin embargo... De hecho, estaba en el programa de Carolina Toá, con compensación, pero está súper, o sea, hay consenso. Sin embargo, grande, como no todo es tan fácil, en el Ministerio de Hacienda, 2 días antes de irse, el gobierno saliente dejó publicado y colgado en la página un llamado de informe de estadísticas tributarias, que tiene un montón de información. Pero el titular que le pusieron para que quedara en la página web es que el 80% del costo fiscal de bajar el 1% al impuesto corporativo beneficia al 1% de los más altos ingresos. O sea, dejaron una serie de estudios que muestran que finalmente la baja al impuesto corporativo de primera categoría ¿ya? Beneficia sobre todo a las grandes fortunas, digamos. Hay cálculos... Claro, las grandes fortunas empresariales, no las rentas más altas. No las rentas más altas, claro. Hay un cálculo ahí que dice que un porcentaje se iría a un grupo de 1.505 personas que recibirían un beneficio promedio de 100 millones anuales por cada punto de rebaja. O sea, dejaron ese estudio ahí con su qué. Otro de los anuncios es que se va a dar una ventana para que los chilenos o los extranjeros vuelvan plata al país. Ahí hay también algo de preocupación, porque en el caso del gobierno de Boric se hizo ese llamado y recaudó menos de un 15% de lo que se esperaba. Ahora, dos Pero cosas. en Bachelet 2 recaudó como 10 veces lo que 10 veces lo que se esperaba. Sí. Ahora, el tema es que la cantidad de plata que salió hay que ver cuánta vuelve efectivamente, porque un porcentaje ya volvió. Y la idea es ampliar el plazo mucho más, porque Boric lo hizo muy cortito, y esto se trata del fondo, y hacerlo atractivo. Se habla de una tasa del 8% para traer. Eso dijo el ministro el domingo. Sí. Sí. Entonces hay que ver un poco... Entonces dice, eso es recaudación, porque es plata que está afuera, no tendríamos nada que ver, se trae y el 8% se queda. Están confiando bastante en el Ministerio de Hacienda, en que a diferencia del gobierno anterior, hay confianza, digamos, en el proyecto de crecimiento y desarrollo proyecto. Así que vamos a ver. Otro tema que también aquí ya te hacía con respecto al cómo se escribe, esta suspensión del IVA a la construcción. Aquí hay un desafío, hay 100.000 unidades habitacionales que están estancadas, que no se venden. El objetivo del proyecto sería más que vender esas unidades habitacionales, es que esas mismas empresas empiecen a hacer proyectos nuevos y con eso se lleguen en los 200.000 empleos que la construcción dice que tiene un rezago.
han salido hartos lugares donde dicen que van a bajar el precio de los departamentos, pero hay bastante discusión al interior del gremio de si es tan lineal la rebaja. Nuevamente tenemos un decreto ahí que nos apareció de último minuto A ver. en el tema del precio de las viviendas. A ver. El 9 de marzo el gobierno de Boric vía el MinView firmó un decreto que apareció este lunes en el Diario Oficial que ampliaba el plazo a la normativa urbanística, que dice que los permisos de construcción caducan. Si tú pides un permiso de construcción y entre 18 y 30 meses no construyes, estás paralizado, se te caduca este permiso. El gobierno de Boric, sabiendo que en el fondo han habido mucha dificultad en el gremio de la construcción, quiso hacerle un guiño a la construcción y ser parte también probablemente políticamente después de estos nuevos 200.000 empleos. Claro. Y extendió el plazo automáticamente a las obras, a un grupo de obras, con lo que ya se podría decir que lo que pasa en construcción también tuvo un empujoncito del gobierno saliente. Ah, ya, entonces ya no se vencen esos Permisos, claro. Porque ahí tienes que empezar todo de nuevo los permisos. La idea de esto es que sigan y partan, digamos. Y lo sorpresivo en la agenda económica, primero, es toda la polémica que está levantando la gratuidad y el CAE. Sí. Cada vez que aparecen esas tres letras, CAE, es una polémica. Ahí es porque realmente hay un tema de gasto fiscal, está costando casi el fondo 6 veces lo que costó cuando empezó el 2016. El costo fiscal de la gratuidad. De ejecutar el aval. El primer año que implementó eran casi 600 millones, ahora están 2.500 millones. Entonces realmente hay un problema. Entonces uno de los titulares fue que se iba a excluir a los futuros postulantes universitarios mayores de 30. Y ahí las redes se poblaron de casos de personas que decían Sí. yo tengo que esperar el minuto para estudiar porque no tengo las facilidades. Así que vamos a ver. Además, los expertos dicen que ese grupito son 9.000 personas, por lo tanto no tendría un impacto tan fuerte en el costo de la gratuidad como sí la tendría probablemente combinar crédito con gratuidad. Ahora, es una estupenda moneda de cambio, ¿no? Claro. Para negociar. Puede ser Sí, una si manera. no te impacta en la recaudación y le es tan importante a la oposición, Podría ser. está diciendo. Ahora, otro Digo yo. tema más es que al hacer un Pero tema, eso hacer un proyecto ómnibus, la sala de cuna apareció también y hay un montón de presión para meter ahí ese proyecto y sacarlo. Dicen ya que es un tema de financiamiento, metémoslo. Y lo último, El presidente dijo anoche que no, ¿ah? Sí, no, lo dejó Con claro en don 90 Francisco. días, ¿no? No, Es dijo no, que los es 90 taxativo, días. sí. ahora la senadora, la Paulina vicepresidenta Paulina Núñez fue súper clara en Sí, decir que ella sí súper tenía la clara. expectativa y que voy a esperar hasta el final. O sea, tenemos que ver ahí Vamos cómo a se ver esa mete. presión. O sea, dice, Claro. si es de financiamiento se trata, metámoslo ahí. Esa Se relación resiste. va a ser interna, claro. Sí. Sí. Y el convidado de piedra fue el precio de la gasolina, que volverá a subir este jueves, que tiene todo el mundo súper atento. Y hay un confuso incidente ayer sobre si se terminaba o no el mecanismo del MEPCO que salió a arreglar el ministro, pero sin duda todos esos temas, bueno, como les Y eso dije, está claro, ¿no? suman más de Se- 50. O está por verse si se elimina o no. Lo que el ministro te dijo, tía, más el domingo es que no había plata, pero es una ley y la ley hay que cumplirla. Es verdad. Sí. Por lo Es verdad. tanto, No, dijo que si se terminaba la parte en que se rebaja el impuesto y hay que empezar a poner plata, está obligado a ponerla. Eso Claro. lo dijo Claro. taxativamente. Por lo tanto, no. que yo creo que se confundieron porque dijo que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que es otra cosa, no es el MEPCO, está vacío prácticamente. Sí, Dijo ahora que había la- 5 millones de dólares. pero no dijo ni un minuto que iba a terminar este mecanismo que es el que logra más o menos estabilizar, no bajar, porque a la larga baja igual. Sube igual. Pero el fin del mecanismo no está en la duda. Pero se nos metió en la agenda económica y vamos a tener que bailar al ritmo de Trump, Irán, seguramente. Oye, en el castismo, que está muy atento siempre en el Sí. programa. Un saludo. Dice un saludo. Dice que la ley de reconstrucción se estaba trabajando desde mucho antes de que surgiera. Que esto no tiene nada que ver con los indultos. Por Chuta. supuesto. No sé. Bueno, sí, pues Chuta. así No, por supuesto que sí. A continuación Ahora, voy a decir todo lo contrario. dice. Paula Valenzuela. Los indultos. Oye, fue el jueves cuando en ronda de entrevistas en televisión el presidente José Antonio Kast sorprendió con el anuncio sobre que utilizaría la herramienta del indulto presidencial para uniformados condenados en el marco del estallido del 18 de octubre de 2019. En Tele 13, el mandatario afirmó que hay personas presas porque cumplieron su deber. Y en TVN precisó que hubo personas que terminaron presas sin haberse levantado seguida diciendo yo voy a realizar una acción para dañar a alguien. La polémica en todo caso fue casi inmediata. Jueves de la noche fueron las entrevistas, ya el viernes fue tema prácticamente todo el día. Y en la oposición hubo coincidencia de juicio. Es una mala señal, dijeron, y lo catalogaron como inconcebible. Sobre todo porque en el Congreso
Hay víctimas de uniformados como la senadora Fabiola Campillay, Patricio Maturana, es el ex capitán de Carabineros condenado a 12 años y 183 días por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas por el caso de Campillay, y con quien, recordemos, José Antonio Kast se reunió en plena campaña el año pasado. En marzo, ahí el candidato en ese entonces dijo que, en caso de ser presidente, revisaría los antecedentes para conceder indultos. Este entonces quizás el caso más emblemático, y no solo más emblemático, sino que el que podría traer más costos políticos, ¿no? De hecho fue tema en la campaña. Johannes Kaiser, cuando cerró aquí al lado, ahí en el Puente del Arzobispo, cuando cerró su campaña, una de las cosas que dijo es, cuando ganemos voy a indultar a Tienes Patricio toda la Maturana. razón, sí, ¿Verdad? sí. Es quizás el Es más mediático. Sí. ¿Por, Sí. por qué? Porque no había pasado lo de Crespo con el caso de Por Gustavo cierto, Gatica. por cierto. Bueno, pero hasta el fin de semana en la derecha no fue un tema mayor, fue más bien críticas desde la oposición. Al menos quienes habían opinado públicamente decían que el presidente, además de utilizar una herramienta que estaba en la Constitución, debía hacerlo de manera prolija para evitar, por ejemplo, un episodio como el que se vivió con Gabriel Boric en 2023 y que terminó, recordemos, con la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos en ese momento y del jefe de gabinete del mandatario. Sin embargo, con el correr de las horas, y diría que poco a poco, ha empezado a aparecer cierta incomodidad, al menos en Chile Vamos, ante el anuncio del presidente. Uno de los primeros fue nada más ni nada menos que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri de la UDI, que acá en Tele 13 Radio, en el Ratpack, dijo que, si fuera por estrategia política, yo no habría puesto el tema de los indultos al principio del gobierno. Lo habría hecho, si es que había necesidad de hacerlo, mucho más adelante. Y agregó que había un relato, el proyecto de Jorge Quiroz, del que hablaba Marilí, por ejemplo, y los indultos, dijo, distrae. O sea, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios parlamentarios. A propósito del comentario que llegaba al WhatsApp colaborativo. Y Jorge Alessandri no es precisamente un bolchevique. Exacto. Tú no tienes espacio para mover más de 3 ideas comunicacionalmente, dijo súper taxativo ayer en el Ratpack. Y la idea de Alessandri no es aislada, porque hay opiniones similares en RN y en Evópoli. Cuando uno les pregunta qué piensan, en privado por supuesto, reconocen que tienen dudas. Algunos creen que es un problema de timing, pero otros derechamente creen que si un uniformado está preso es porque no cumplió su deber. Así de taxativas algunas ideas. Y un parlamentario de Chile Vamos dice que es inevitable aparecer igual que Boric por más prolijo que se haga. Se cae en lo mismo, dicen. Es muy difícil separarse de esa idea que al final fue en el 2023, o sea, igual está aún reciente en la memoria, digamos. Y, por ejemplo, la vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón, me decía ayer, que es de RN, que no entendía qué tienen que ver los indultos con la agenda del gobierno de emergencia. Lo considera de frentón un tema inoficioso. Y en el primer comité político ampliado de ayer, el tema de los indultos prácticamente no se abordó. Según presentes, solo una persona advirtió que mejor no se metieran más en los indultos, y hubo consenso en que debían enfocar la pauta comunicacional en el déficit fiscal que han alegado del gobierno anterior y en los proyectos de seguridad. Acto seguido, el gobierno ayer lunes por la tarde anunció estas urgencias legislativas de las que hemos hablado, que están justamente enfocadas en migración irregular y seguridad. El mensaje entonces claro: cambiar la conversación y volver a instalar seguridad y migración como eje. De hecho, los 3 proyectos con discusión inmediata tienen que ver con eso: lavado de dinero, gendarmería, migración como delito. Claro. El anuncio de la urgencia, en todo caso, que voy a retomar un tema del que hablaba Marilí, no solo busca apagar esta polémica de los indultos, sino también algunas voces críticas del oficialismo en torno a la restricción a la gratuidad en la educación superior hasta los 30 años que fue anunciada dentro del plan de reconstrucción. Ayer en el comité político ampliado también fue tema. Decían que en RN, el diputado Diego Chalper decía en esa reunión, según presentes, es que representa esos mayores de 30 años según unos cálculos que hizo la tercera y que los publicó un 1,43%, lo cual, dicen, quizás no vale la pena abrir un tremendo foco comunicacional, un flanco comunicacional ante este número que es pequeño. Pero tú bien abrías un punto, Iván, que era que quizás podía ser una buena moneda de cambio en la negociación que va a estar intensa. No sé, pues yo creo que si yo fuera parlamentario, diría, te presento un proyecto, tengo 5 cosas y se me va a caer alguna. O sea, ahora también ya el gobierno
aclaró que, aquellos que postulen a la educación técnica no estarían incluidos en esta rebaja. Sí, lo dijo el ministro. Entonces se va acotando claro. el... Ahora, ojo, me dijo Patricio Ojeda, que es nuestro editor. Que Bueno, es tu jefe, no, el jefe, mi jefe. no es tu jefe, no. Es que esto lo comentamos ayer con la Bea Put y me dijo, mi jefe, porque es editor de política de Tele 13, que estaba editando Mesa Central ese día, y me lo dijo en la muela, no alcanzamos en el tema, pero después lo comentamos, que hay un fallo del Tribunal Constitucional que dice que es inconstitucional segregar la gratuidad. Discriminar, por edad. Exacto. No sé, por tipo de educación. Ah, por tipo de Entonces, educación. Claro, la técnica. Claro, no solo puede hacerlo ser, para la técnica claro, no podría, no sería si no lo hace compatible para la universitaria. constitucionalmente, claro. Habría que ver el punto, digamos. De hecho, en este tema de gratuidad se abrió ayer un punto en redes sociales porque ya circula un video de Mara Seguini, no sé si lo vieron, de la vocera gobierno, que en la campaña desmentía que casi fuese a eliminar la gratuidad, como que leía su celular y decía, no, mentira. Ah, me acuerdo. Sí, y ahí mismo, en ese mismo video que circuló, recuerdan los dichos del propio Kast en debates presidenciales en Anatel, donde decía que no iba a perder ningún derecho adquirido, y ponían un video también del sábado en Bio Bio, donde el presidente le preguntan por gratuidad, mientras está en esta actividad con los parlamentarios atrás, bien bonita la escena, él dice que no va a contestar preguntas, que las preguntas vienen después y aparece una diputada como haciendo como un pase, un gesto del pase. Ya. Lo que sí es cierto es que el costo fiscal de esa medida es muy alto. O sea, en ese sentido, dentro de las medidas que puede ser muy impopular. ¿El costo total, dices? El costo de los total, lo que le 30 cuesta al años? fisco cada año. Cada año de gratuidad. Cada año de gratuidad es grande. Y el proyecto que se está discutiendo, que ahora ese sí lo van a parar, el proyecto de financiamiento de la educación superior, era además súper nocivo para las universidades. Entonces, ese tema entero es complejo. Ahora, ojo que ese mismo proyecto, el de financiamiento, el FES, el de financiamiento de educación superior, ya contenía varios cambios en la manera en que se gatillan los nuevos avances de la gratuidad, que lo hacían, lo chuteaban muy para adelante, o lo hacían imposible, de hecho. Así que eso ya lo tenía el gobierno de Boric, digamos. Los traigo de vuelta a indultos, eso sí, no nos perdamos del foco, porque el oficialismo también hace ver que no solo fue una cuestión de timing o incluso de fondo, sino de contexto, porque las relaciones en el Congreso ya venían súper tensionadas con la aprobación en general en el Senado del proyecto de conmutación de penas, ¿recuerdan? Por lo demás, la idea en encuestas, como CADEM, tuvo un 51% de rechazo, la de indulto, y un 41% de aprobación. Y en el oficialismo, más bien en el mundo republicano, también afirman que los indultos a uniformados condenados en el estallido es una convicción del mundo republicano y una convicción del presidente de la República. Y que es absolutamente coherente a su discurso, aunque por estos días se recordara en más de una oportunidad que en campaña dijo que los indultos no estaban en su programa de gobierno. Y en Palacio dicen que existe otra convicción. Una vez que se active la agenda legislativa, urgencia de proyectos de ley, la oposición va a tener que elegir qué critica o en qué se concentra. Ayer el diputado Guillermo Ramírez, que es presidente de la UDI, decía, a los parlamentarios nos van a sacar trote. Porque yo creo que vamos a hablar en breve de frenesí legislativo. En vez de sequía. Sí. Ahora, el anuncio del presidente, en todo caso, como les decía, fue realizado a través de entrevista en televisión. Sin embargo, se limitó a decir que estudiaría caso a caso. Y quiero que revisemos un poquito los datos porque no es menor. Según cifras de Fiscalía, a la fecha, son 64 las sentencias condenatorias ejecutoriadas, es decir, causas ya cerradas por la justicia, y 102 los funcionarios condenados en hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. De ellos, 85 corresponden a Carabineros, 16 al Ejército, 1 a la Armada, y la información que estoy diciendo está actualizada hasta junio del 2025. O sea, el universo son 100 personas. Por eso la pregunta es qué tan acotados serán los indultos. El viernes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que la ministra Seguini se referirá al tema, pero ahí hubo un problema de comunicación, al menos porque la ministra ya lo había hecho y había dicho que sería una revisión exhaustiva y que el presidente lo daría a conocer cuando estuviese claro el caso a caso. De momento, también en Justicia estarían pidiendo informes internos, así como también Carabineros estaría haciendo su propio catastro. Víctor Rivera, periodista de Tele 13, ha estado siguiendo este tema de la arista judicial y recabó que los posibles beneficiados deben enviar una solicitud formal dirigida al presidente de la República. O sea, esto debería avanzar, digamos, no sabemos si en los próximos días, si antes de los 90 días, eso está, digamos, en una nebulosa. No sabemos si va a ser pronto o después de los 90 días. Algunos dicen que hay que ver primeros resultados sobre el gobierno de emergencia y después quizás hacer este anuncio de manera específica de cuáles van a ser los casos. Y cortito para terminar,
es importante que revisemos qué nombres suenan. Más allá del de Patricio Maturana, que es un caso emblemático, también está uno que se aprobó hace un año en la Cámara, un proyecto de resolución que se aprobó por 64 votos a favor, 53 en contra y 9 abstenciones, que me refiero al de Carlos Robledo, condenado a 10 años tras ser acusado por la muerte de un manifestante en el mall Plaza La Serena. Ya. Los diputados republicanos impulsaron ese proyecto de resolución que fue aprobado prácticamente por toda la derecha y es un nombre que también ha sonado en el mundo republicano como de prioridad para el presidente de la República. ¿Y qué dice el proyecto de resolución? ¿Que pide el indulto? En ese momento le pedían indulto hace un año al presidente Boric. Ya. Cuestión que, por No supuesto, pasó. se no corre, pero los proyectos de resolución son una señal política Sí, exacto, en ese sentido. No son vinculantes, nada. Ahora, en Palacio insisten en que no se tratará de indultos masivos, como les decía, que se analizan hoy caso a caso y que será a través de una revisión exhaustiva. De todas maneras, el anuncio, como les decía, ya se convirtió en el primer flanco político de un gobierno que aún no cumple una semana al poder y que ya asumió un costo de tensionar a su propio sector. Ahora, después de los indultos ha seguido la agenda. Y como dicen en el castismo, esto está planificado, el proyecto de reconstrucción y todo eso. ¿A qué vamos a estar atentos hoy? No, hoy día afuera impactante cómo está el mercado financiero. Primero, de todas maneras, a la guerra con Irán. Hoy día en la mañana Israel anunció o digamos confirmó que eliminó al ministro de Defensa iraní y con eso en el fondo volvió a revolver los mercados. Todo el mundo atento el jueves, que los europeos dicen que van a hacer una cumbre del petróleo porque no quieren ir militarmente con Trump al estrecho, sino que quieren liberar reservas, así que también atentos ahí. Y Cuba aparece por los palos como un tema a ver esta semana, no solamente por las declaraciones que hizo Donald Trump en el sentido de que podía tomar la isla cuando quisiera, sino porque el gobierno cubano ya anunció ayer algunas medidas de liberación económica, lo que da una señal que las negociaciones para abrir la isla podrían estar más avanzadas de lo que se cree. El New York Times dice que una condición para la negociación, para el avance de la negociación, es que se vaya Díaz-Canel, que eso es lo que habría dicho la Casa Blanca, pero la Casa Blanca no lo ha confirmado. Y Reserva Federal hoy día inicia su reunión de 2 días, que es importante porque si mantiene en el fondo la tasa y da señales sobre el impacto del alza del precio del petróleo, todos vamos a estar atentos. Paula Valenzuela, ¿atentos a? Atentos en la mañana a la actividad del presidente Kast, que está con esta escena comunicacional de la Zanja, de la visita al norte, va a estar con la delegada regional de Antofagasta y va a tener una serie de actividades que veamos cómo siguen en el día. Con Paula Valenzuela y con Marily Ludes, el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras. Muchas gracias por el programa de hoy. Buenos días. Gracias, buenos días. Muy buenos días. El